La Iglesia de Cristo Hermoso Jesús en Villanueva te invita a escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Deseamos que este tiempo sea de bendición para usted y su familia. Voy a dar gloria a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Nuestro Dios es fiel y maravilloso, ¿verdad? Una noche, aleluya, una noche fresca, llena de bendición, llena del rocío del Señor para nuestra vida, ¿verdad? Él está con nosotros en todo momento, en todo lugar, cada vez y siempre que nosotros disponemos nuestro corazón a recibir la presencia de Dios. Él llena con su aceite, con su unción, y para nosotros ser renovados en Cristo y ser restaurados y fortalecidos en Él. Amén. Gloria a Dios. En esta noche voy a pedirle que usted pueda abrir su Biblia en el Antiguo Testamento, en Segunda de Crónicas. Vamos a estar compartiendo un poco de lo que el reinado del rey Josafat. En el en el capítulo 17, versículo número 1. Amén. Dice: reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Amén. Oramos al Señor para que su Espíritu Santo hable a su pueblo en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de reunirnos en este lugar, mi Señor, para alabarte, para adorarte, para buscar tu rostro y encontrarnos contigo, nuestro Dios, nuestro Redentor y Salvador. En esta noche, Padre bendito, te pedimos, Señor, que por medio de tu gracia y misericordia hables a nuestra vida, que podamos ser edificados, Señor, por medio de tu palabra, y que no sea mis pensamientos, Señor, sino los tuyos, los que hablen hoy en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El rey Josafat fue un hombre temeroso de Dios. Él había sido enseñado en los caminos de Dios, en obedecer su palabra, y vemos ahí que una parte al final que dice: asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Asa también fue uno de los que reformó, hizo reformas en el pueblo de Israel. Siempre se puede ver en el transcurrir de la historia cómo el pueblo de Israel volvía, a pesar de que Dios estaba con ellos, siempre volvía a idolatría y a ofrecer culto, holocaustos, altares a dioses paganos, de los que pues no era permitido por Dios, Jehová nuestro Señor. Y
Asa empezó a destruir todos esos altares, empezó a reformar, empezó a seguir la senda antigua, ¿verdad? Como Dios quería que se condujera el pueblo de Israel. Pero al fallecer Asa, su hijo, empieza a reinar. En el versículo 3 dice: y Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales. Eso quiere decir que había reyes que, aún teniendo el conocimiento de Dios, de Jehová, el Dios de Israel, ellos buscaban otras maneras de cómo dirigir al pueblo de Dios, ¿verdad? Lo vemos en nuestros días. Las personas que gobiernan un país dicen que contratan, ¿verdad?, asesores de gobierno para que ellos les ayuden a tomar decisiones, ¿verdad? Estos hombres buscaban, los reyes buscaban asesorarse por dioses paganos, por hechiceros, y era ahí donde se alejaba Dios de ellos, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Nosotros que hemos conocido a la verdad del Señor, ¿cuántos han sido salvados por esa sangre? Aleluya, gloria a Dios. Hemos sido perdonados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y por esa razón es que no podemos volver atrás. Muchos, tal vez en otro tiempo, buscaban por otros lugares la solución a los problemas que tenían, y sin embargo en los caminos del Señor nunca dice de que no vamos a tener problemas, ¿verdad? Como soldados de un ejército de Jesucristo que somos, vamos a estar en batalla, y nos mantenemos en constantes batallas, en problemas, hasta aflicciones. Pero es ahí donde, comparando la vida del rey Josafat, él lo que hacía era buscar a Dios. Fíjese, en el versículo 4 dice: sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Como a Josué, ¿qué le dijo Moisés? Sé muy valiente. Josué capítulo 1 versículo 7. Sé muy valiente, no solo valiente, muy valiente. Porque era difícil, es difícil, ¿verdad?, el gobernar, el dirigir, ¿verdad? Más abajo dice Josué: nunca se aparte de ti ese libro de la ley. ¿Qué ley? La de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, que nunca se aparte, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No es solo el saber la palabra de Dios, ¿verdad?, el conocer la escritura de Dios, porque eran hombres preparados que conocían la palabra de Dios. Pero es muy diferente saber la palabra y vivir conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios es lo que debemos de procurar y hacer y buscar, como hizo Josafat. Hacer, vivir esa palabra, vivir un evangelio genuino, ¿verdad? No a medias, no de domingos, ¿verdad? No de día, martes, jueves, los días que puedan ser, sino una vida, hermanos, consagrada a Dios en todo momento, en todo lugar, desde que nos levantamos, ¿verdad?,
Vamos en el bus, vamos en el vehículo. Ahora podemos ver esa parte positiva de los tráficos, el transitar de Guatemala, ¿verdad? Tenemos tiempo suficiente en el carro para meditar, para orar, para hablar con Dios. Y son momentos que si usted los practica, el Espíritu Santo de Dios se manifiesta donde quiera que esté, hermanos. Y esa es una bendición que tenemos. Se goza por eso. El Señor está en nuestro corazón. Es promesa de Dios que el Espíritu Santo de Dios more en usted y en mí, ¿verdad? Lo que debemos de hacer es motivar al Espíritu y que nunca se aparte de nosotros esa palabra, sino de día y de noche meditar en Él, guardar y hacer conforme a todo lo que en Él está escrito, ¿verdad? No a medias, sino todo lo que está escrito en la palabra de Dios, guardarlo y hacerlo y vivirlo. Y entonces le dicen a Josué: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. ¿A cuántos les gusta ser prosperados? Todos queremos ser prosperados, ¿verdad? Prósperos en negocios, en bienes materiales, económicos. Pero a veces nos desviamos, ¿verdad? Y la prosperidad que Dios habla es en el Espíritu, fíjese. En el Espíritu. Efesios, el apóstol Pablo dice, y por ahí andan en los sobres de los diezmos, los que diezman lo han visto. Y Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria. En gloria. Es la gloria de Dios, ¿verdad? En la gloria de Dios, conforme a sus riquezas en gloria. No dice conformes a sus riquezas en la tierra. Es diferente, ¿verdad? Son cosas distintas. En gloria no vamos a ver nosotros un carro, un último modelo de los que están aquí en la tierra, ¿verdad? A no ser de Elías, de fuego, ¿verdad? A veces nos desviamos. La prosperidad que debe tener el cristiano es del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo y mantenerse en victoria, fortalecido, lleno del poder de Dios. Eso es ser prósperos en un evangelio del Señor, hermanos. Esa es la verdadera prosperidad que Dios quiere que tú tengas, que el Espíritu Santo de Dios fluya en ti a un 100%. Que cuando camines, las personas sientan el poder de Dios y se conviertan solo por tu caminar, por tu forma de ser, por tu forma de andar, tu forma de hablar, la manera en que te comportas. Y no como pasa muchas veces, ¿verdad? Que, para ser como ¿verdad? Y dice que es evangélico. Y para ser así, mejor no voy. Mejor no me convierto, mejor como estoy. No puede ser de esa manera, porque somos hijos de un Dios poderoso, un Dios guerrero. Amén. Si yo pensaba como un tema, librando batallas, porque existen batallas, hermanos. Si usted está aquí, es porque usted ha librado batallas. Si usted está aquí, es porque ha peleado usted una guerra. Y el Señor está con usted y Él pelea por su vida. Y Él pelea para que usted sea vencedor y victorioso. Amén. Dice: Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. El versículo 6 dice: y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos.
y las imágenes de acera de en medio de Judá. Esa palabra quiero enfocarme de que él recibió y se animó. Tener ánimo. Una persona animada, ¿verdad? Es alguien que está contento, que está alegre, que tiene fuerzas, ¿verdad? Son positivos, que buscan victorias, ánimo, alegres. La palabra del Señor dice que nosotros seremos como águilas, pero los que esperan en Jehová caminarán y no se cansarán, ¿verdad? Correrán y no se fatigarán, como las águilas. Y sabe que el águila, todos los animales que pueden haber en un lugar, en la selva, o donde hayan varios animales salvajes o de cualquier tipo, cuando ven una tormenta, ¿qué es lo que hacen? Buscar un refugio, ¿verdad? Para pasar la tormenta. Buscar un lugar donde no puedan estar cubiertos y así no puedan tener ningún daño por la tormenta que se aproxima, ¿verdad? Pero algo que hace el águila, fíjese que en lugar de huir de la tormenta, enfrenta la tormenta. Se va contra la tormenta. Busca, fíjese, la tormenta. Y la tormenta para un cristiano pues es figura de los problemas, aflicciones, temores, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tener nuevas fuerzas en Jehová como las del águila, ¿qué es lo que debemos de hacer? Enfrentar los problemas, ¿verdad? Y no darle la espalda. Muchas veces, ¿qué pasa? Mejor ya no voy a esa iglesia porque solo problemas. Pero si vemos años atrás, cuando nomás vino a la iglesia, digamos, eran otras palabras, ¿verdad? La mayoría dicen, es que ahí me siento bien, ahí hay presencia de Dios, ahí está el Señor, porque ahí se manifiesta el Señor, ahí hay palabra de Dios, hay doctrina genuina. Eso es lo que he escuchado de muchos que empiezan a venir. Pero cuando hay problemas, ay no, mejor que ya no voy. Y en lugar de enfrentarlos, ¿verdad? Porque es ahí donde vamos a ganar las batallas, donde vamos a tener la victoria en Jehová. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? No hacemos lo que hace Josafat. Él buscó a Dios. Y no es que Dios no estuviera perdido, ¿verdad? Él lo buscaba porque lo necesitaba. Josafat lo necesitaba para reinar. Doblaba rodillas, era entregado. Hablaba como David, como su padre David. David entendía eso, que en alabanza, en adoración, en la búsqueda a Dios, él renovaba sus fuerzas, él era fortalecido, él encontraba el perdón, la vida, la fuerza para enfrentar a sus enemigos, y alababa y adoraba. Y a veces venimos y no alzamos nuestras manos en el templo, está la alabanza y no abrimos nuestra boca, o ahora con los celulares, ¿verdad? Cuando debemos de buscar a Dios para encontrar la fuerza, para poder ser vencedores y ganar esas batallas. Porque el Señor, en la alabanza del Señor se rompen, hermanos, cadenas, ataduras que el enemigo pone en nuestra vida. Y siempre vamos a tener esas batallas,
porque somos del ejército de Jehová. Mejor digámosle: Señor, revísteme con toda la armadura, como decía Pablo, ¿verdad?, del cristiano. Y así ser vencedores, y así alcanzar la victoria. Hay algo que muchas veces a veces escucho y a veces me molesta, ¿verdad? Porque oigo decir: es que estoy estresado, dicen, ¿verdad? O estoy estresada, dicen, ¿verdad? Y a mí me molesta porque uno mismo muchas veces se ata con su propia boca. Uno mismo toma cadenas y ataduras que el Señor ha roto, pero venimos nosotros: no, mejor me la pongo otra vez, ¿verdad? Y seguimos atados. ¿Qué dice la palabra del Señor? Venid a mí los que están cansados, y yo los haré descansar, ¿verdad? Hermano, ¿estás cansado? Me recuerdo de un hermano que en las actividades, en las campañas, ya terminando las actividades hace mucho tiempo, ya no está por aquí el hermano, y uno le decía: ¿está cansado, hermano? ¡Ja! Cansado el diablo, hermano, aleluya, gloria a Dios, amén. Entonces alguno se recordó ahorita quién era. Por ahí anda el hermano, en un mercado. Pero esa es la vida del cristiano, hermanos. No podemos estar cansados. Si estamos cansados es porque no estamos con el Señor. Si Él nos da nuevas fuerzas, amén. Él es el que nos da nuevas fuerzas. Él es el que nos da el aliento de vida, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fuerza, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿vamos a estar cansados o no? No, ¿verdad? Vamos a estar en victoria. Vamos a estar con la fuerza de Dios para pelear esa batalla. El enemigo se aprovecha de nuestra debilidad, ¿sabe? El diablo se aprovecha de nuestra debilidad porque él quiere vernos derrotados. Él quiere vernos derrotados, que no caminemos en el evangelio. Quiere vernos tristes, avergonzados. Pero por eso, como el rey Josafat, la búsqueda de Dios, buscando, peleamos y ganamos batallas doblando nuestras rodillas, ¿verdad? Y no solo en el culto, ¿verdad? Nuestro hogar, nuestro trabajo, en el tiempo que tengamos, en la escuela, en el colegio, en los estudios, en la universidad, en todos lados. El Señor está en todas partes. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces podemos buscarlo como Josafat donde quiera. Una vez busquemos a Dios, Él fortalece nuestra vida y Él nos da la victoria para caminar y para seguir adelante, ganando las batallas. El versículo 7: al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Ben-Jail, Abdías, Zacarías, Natanael, Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. ¿Qué podemos decir nosotros que estos hombres enseñaban? Dice ahí que eran levitas, ¿verdad? Los levitas eran los estudiosos de la ley. ¿Qué podían ir a enseñar? La palabra de Dios, ¿verdad? Imagínense, era una de las reformas que el rey Josafat hacía. Volver a que el pueblo de Israel aprendiera
la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que veíamos con José, que nunca se apartara de él el libro de la ley. Eso era lo que Josafat estaba haciendo, introduciendo nuevamente la palabra de Dios. Por eso es importante. Y enviaba a enseñar, como lo que Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñar esa palabra de Dios. Y eso es lo que Dios nos pide a nosotros también, como pueblo: predicar la palabra, ¿verdad? Enseñar la palabra. Todos tenemos alguien a nuestro lado, en el trabajo, en la escuela, donde nos desenvolvamos, alguien que necesita escuchar palabra de Dios, hermanos. Y es importante que usted, como hijo de Dios, lo pueda hacer, pueda obedecer esa palabra que Dios, ese mandato que Dios da a su pueblo. Y podemos hacerlo porque el Espíritu Santo de Dios mora en usted y conoce de la palabra de Dios, ¿verdad? Solo hay que tener esa iniciativa para enseñar. Y eso es lo que estaba haciendo Josafat. Versículo 9: y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Era algo que era necesario para el reinado de Josafat. Más adelante, en segunda de Corintios, ahí donde estamos, en el versículo 20, en el capítulo 20, siempre viendo con respecto al reinado de Josafat, y le llega un mensaje. Imagínense, el versículo 1: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Esezón Tamar, que es en Gadi. Los amonitas eran los enemigos del pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían muchos más enemigos, ¿verdad? Jebuseos, muchos de esos seos, ¿verdad? E hitas. ¿Cuántos hitas y cuántos eos tiene usted, hermano y hermana? ¿Cuántos hitas? Problemaitas, enfermedaditas, deudaitas. Tenemos el enemigo de nosotros. Viene en muchas formas y en muchas maneras a nuestra vida cristiana. Pero Dios está con usted, hermano. Y usted puede salir victorioso si buscamos el nombre de Dios, si buscamos la presencia de Dios, si buscamos el poder de Dios. Usted ahí pudo poner el problema, o pudo poner usted esos enemigos que estorban la bendición de Dios muchas veces para nuestra vida. Entonces, en el nombre de Jesús, peleamos batallas, hermanos. Peleemos toda batalla como el águila sobre el problema, ¿verdad? Sobre la enfermedad, para salir. Después el águila sube hasta arriba de la tormenta y encuentra la paz. El Señor es tu paz.
Amén. Él es nuestra paz, hermanos. Aleluya. Él es nuestra paz, nuestro consuelo, nuestro refugio. Gloria a Dios. Fíjese, se imagina, yo me imagino esa gran multitud de ejércitos, ¿verdad? Como las guerras que tenía el pueblo de Israel. Una de las estrategias del pueblo de Israel era que ellos se enfrentaban. Se reunían los millares de hombres a la batalla y su estrategia era ir de lleno contra el enemigo y acabarlo, ¿verdad? Me imagino los demás, sus enemigos, pues sabían que era un contrincante bastante fuerte, que no podían derrotar tan fácilmente. Y se juntaban, por eso hay varios ahí que iban contra el pueblo de Israel. Mencionamos ahí a 3 que iban contra el pueblo de Israel, y no iban unos 100, ¿verdad? Eran millares los que iban a pelear contra el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué pasó? En el versículo 3 dice: entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie y en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Qué concepto, ¿verdad? Josafat sabía quién era su Dios. Él sabía que Dios no lo iba a abandonar, no lo iba a desamparar contra sus enemigos. Aún fuesen millares y cuantos fueran, Josafat estaba confiado de que Dios le iba a dar la victoria. ¿Pero por qué? Porque le buscaba, porque le conocía a Dios. Estaba él en constante comunión con Dios, en constante comunión con nuestro Dios. Esa es la importancia, hermanos, de buscar a nuestro Señor, de acercarnos a Él, de conocerle más cada día, ser amigo de Dios. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Nosotros, como hijos, debemos de acercarnos a Él, para que Él pueda conceder las peticiones de nuestro corazón. Pero una vez nosotros podamos pedirle, ¿verdad? Que muchas veces pedimos y no recibimos, ¿verdad? Porque pedimos mal. Debemos entrar con alabanza, con adoración al Rey, ¿verdad? Por el ejemplo del Padre Nuestro, se empieza a alabar a Dios, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Visita tu reino. Nos hacemos sumisos a Él, ¿verdad? Porque Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. No podemos exigir nosotros a nuestro Rey, ¿verdad? Sino primero debemos de humillarnos. Y eso fue lo que hizo Josafat. Se humilló, adoró, se presentó a Él, porque era un hombre temeroso. Era un hombre que temía. Y sin Él, hermanos, sin Dios no somos nada en este mundo. No somos nada.
Vayamos a un pasaje, a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15. Versículo 5. Versículo 5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque dice: separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados. Si usted es hijo de Dios, separado de Él, nada puede hacer. No podemos hacer nada. Toda nuestra vida está puesta en Él. Todas nuestras necesidades están puestas en Él. Todo lo que somos, hermanos, está en Él. Y si Él no está con nosotros, no podemos hacer nada. ¿Cuántos están con el Señor? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, dele palmas a Él. Aleluya. Gloria a Dios. Ha sido un privilegio para la Iglesia de Cristo Hermoso Jesús contar con su atención. Puede comunicarse con nosotros a través de los siguientes medios. Que Dios le bendiga.